Bueno, muy buenos días a todos. Somos un equipo compuesto por la enfermera Vilma Rebolledo, compuesto también por la terapeuta Alison Guerrero, el kinesiólogo Alexandros Tófalos y quien habla, soy becada de geriatría Paulina Vergara. Y estamos en una charla en el fondo para lograr capacitar al personal de atención directa al paciente con demencia en el manejo adecuado del paciente con trastorno conductual. ¿Ya? Y hemos visto en el fondo al revisar el tema de que no tenemos la suficiente evidencia de que los tratamientos farmacológicos superen muchas veces el efecto adverso que significan con su eficacia al controlar los síntomas. Y caemos de nuevo en la primera línea, que vendría siendo lo más efectivo, el manejo ambiental. Y entonces ahí ustedes entenderán por qué hemos hecho esto pensando en invitarlas, porque son las cuidadoras las que están más tiempo con el adulto mayor, paciente con demencia, y es quien más sensiblemente puede identificar trastornos conductuales, como también si la persona tiene algún grado de formación, puede ser más asertiva para manejar la situación, ¿verdad? Lo hemos visto en el fondo, las cuidadoras que tienen más tiempo suelen desarrollar técnicas que son mejores que las que vienen recién llegando, que tienen más tolerancia a la frustración definitivamente, y hemos querido compartir entonces un poco revisión respecto al manejo ambiental, ¿ya? Así que, siguiente. Ah, ya. Ahí hay que... Ah, mejor. Excelente. Bueno, los objetivos de esta presentación se los planteo para que ustedes estén bien atentas y se vayan con estas tareas resueltas para la casa. Bueno, es ofrecer una visión integral de los síntomas psicoconductuales de la demencia, ofrecer el panorama actual, contarles cómo va la situación, introducir el concepto de sujeción química. ¿Alguna lo habría escuchado antes? Sujeción química. La verdad es que para incluso el personal médico también es un concepto nuevo, y ofrecer pautas para un manejo adecuado. Sí. Entonces, a modo de introducción, mencionarles que los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia pueden aparecer prácticamente en cualquier momento de la enfermedad. Sin embargo, se ve que a medida que progresa suelen aparecer, generando sufrimiento en el paciente y en el cuidador. Son escenario muchas veces de uso inapropiado de psicofármacos, agravando el deterioro cognitivo y funcional, precipitando la institucionalización. Vemos muchas veces que tenemos pacientes acá con trastornos conductuales que definitivamente ponen cuesta arriba que ellos puedan volver a su casa, ¿verdad? Entonces, siguiente. Es importante saber que en el abordaje del paciente con demencia hay fallas que tienen que ver con síntomas cognitivos, como son la memoria, ¿ya? Que es lo más fácil de identificar, pero también hay alteraciones en el lenguaje, en el cálculo, en la planificación, y también está la otra esfera que son los síntomas no cognitivos, que son justamente las alteraciones conductuales, que son las que nos traen acá. Y es importante entender que los síntomas psicoconductuales de la demencia es un síntoma más como cuando hablamos de falla de memoria, y que tiene que ver con los factores ambientales, es decir, muchas veces está manifestando el paciente alguna situación que no está siendo cubierta o resuelta, como por ejemplo dolor, fiebre, un síntoma respiratorio, ¿verdad? O bien también hay que considerar los rasgos previos de la personalidad, porque hemos visto en el fondo que una persona que sea más bien tímida, si se demenciara, probablemente va a desarrollar más bien conductas de apatía. O si es una persona más bien perfeccionista, probablemente si se demenciara va a desarrollar conductas más bien de ansiedad. Entonces no es lo mismo cómo yo voy a demenciarme si ocurriese o si uno de ustedes ocurriese también, porque tenemos rasgos de personalidad diferentes. Y también interactúan en la manifestación de los trastornos psicoconductuales muchas veces enfermedades asociadas, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca y que tenga dificultad para respirar, por ejemplo, o efectos de medicamentos, ¿ya? Entonces, este dibujo a mí me gusta mucho porque resume un poco como la bandera de lucha de por qué estamos hablando de la sujeción química al correcto manejo. Entonces, vemos hacia la derecha de la pantalla que el contexto actual dice el 90% de las personas con demencia reciben psicofármacos, con predominio de fármacos de alto riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Los psicofármacos, ustedes quizás ya lo han escuchado, fármacos antidemenciantes como la memantina, donepezil, los antidepresivos como la sertralina, mirtazapina, citalopram, escitalopram, o los neurolépticos como la quetiapina, la risperidona y otros que quizás ya no usamos mucho como el haloperidol, por ejemplo.
ya también las benzodiazepinas, ya que son fármacos que al final van alterando el normal funcionamiento. Ahora, es importante recalcar que estos fármacos son de alto riesgo, principalmente las benzodiazepinas y los neurolépticos. Y cuando hablo de alto riesgo es que se ha visto que aumentan el riesgo de mortalidad y el riesgo de eventos cardiovasculares, como accidente cerebrovascular, por ejemplo, o arritmias, ¿ya? Entonces, les transmito esto para que entiendan por qué para nosotros, de la vereda de la medicina, que prescribimos fármacos, vemos que los medicamentos que indicamos muchas veces aumentan el riesgo en el paciente y es poco el efecto que vemos al final en el trastorno conductual. O sea, le dejo un fármaco para mejorar el trastorno del sueño, pero quizás sigue sin dormir y en el fondo la intervención no está siendo tan eficaz por el fármaco y lo que nos va a ayudar definitivamente es el manejo ambiental, ¿ya? Y en este sentido vemos que hay muchos pacientes que sin un diagnóstico neuropsiquiátrico establecido, muchas veces son, cuando hay pacientes en unidades de larga estadía, como son los que tenemos también acá en el centro, no son pacientes que sean evaluados diariamente, muchas veces porque son muy estables, se ven con una frecuencia diferente y entonces fácilmente un día se le puso una quetiapina y pasaría 1 o 2 meses y nadie se volvió a cuestionar por qué sigue con la quetiapina. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos frente a un paciente que sin tener un diagnóstico puntual o un plan de tratamiento permanece con un tratamiento con fármaco neuropsiquiátrico, nos enfrentamos al concepto de sujeción química, ¿ya? Vemos que en el fondo el uso de estos medicamentos merman la calidad de vida, tienen un poco efecto en agresividad y síntomas psicóticos, con un gran aumento en la mortalidad y riesgo vascular. ¿Me van entendiendo entonces? O sea, es como, ok, tengo fármacos, pero no son la panacea, no son la pastilla mágica. Entonces, ¿qué me queda? El manejo ambiental. Ahora, cuando el manejo ambiental se ha hecho todo lo humanamente posible, entonces ahí decimos, bueno, vamos a apoyarnos en los fármacos, pero sabiendo que la primera línea está cubierta, ¿ya? Es como decir, tengo dolor, no uso paracetamol, pero me tiro al tiro con la morfina. O sea, uno en la escala del manejo del dolor va de menos a más. Entonces, la idea es, desde la sujeción química, tratando estos temas, educando al personal, y estas charlas también se ha dado a los médicos de acá del centro, es llevar al correcto manejo. Y desde esa manera, ofrecer un tratamiento farmacológico eficaz con un manejo ambiental adecuado. Bueno, y en ese sentido, yo ya les he dado las pistas cuando les pregunto acerca del tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. ¿Cuál creen ustedes, en definitiva, que es el tratamiento de los síntomas psicoconductuales? ¿Farmacológico o no farmacológico? Es que lo farmacológico ya sería la segunda opción. Entonces la primera opción, ambiental, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotros pedimos a la señora Vilma que nos apoyara en esto, porque ella tiene una vasta experiencia, mucho conocimiento en formación, ha estado a cargo acá en la unidad de psicogeriatría, formando personal, entonces creemos que ella es la persona más idónea para que nos transmita a todos el manejo ambiental adecuado. Bueno, señora Vilma. Buenos días, es un agrado para mí poder compartir en esta mañana algunos conceptos básicos que vamos a hablar sobre el manejo ambiental. Trajimos como lo más frecuente que vivimos en el día a día en nuestra atención directa con nuestros pacientes, ¿ya? Dependiendo en que ingresen, generalmente se repiten en todas las áreas. Entonces, cuando hablamos de manejo ambiental, tengo que decir que el manejo ambiental viene en el fondo, como dijo la doctora, del tratamiento no farmacológico. Tratamiento no farmacológico, manejo ambiental, y el manejo ambiental puede ser conductual o de estimulación, ¿ya? Habitualmente nosotros mezclamos estas dos áreas. Por un lado vemos la parte conductual del paciente y por otro lado hacemos la estimulación del paciente para que a su vez él esté como ocupado, ¿cierto? Y no caiga en esta otra área del trastorno de la conducta, que son los síntomas no psiquiátricos que le habló la doctora, ¿cierto? La siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas conductuales psicológicos de la demencia más evidente que a nosotros nos complica en la atención directa al paciente? La agitación. Cuando tenemos un paciente con agitación, ustedes lo reconocen de diferentes formas. La forma más habitual que uno ve es un paciente con un conductual agresivo, verbal, grita,
dice coprolalia, ¿cierto? Además insulta o emite ruidos si ya ha perdido el lenguaje, ruidos extraños, como por ejemplo una paciente de la señora XG del departamento 24, que la ubican, ¿cierto? En la conducta agresiva física, lo mismo. Ahí el paciente ya nos llegan patadas, pellizcones, muerden, ¿se fijan? También es una manera de agitación, pero ya física. Agarra cosas o personas, ¿ya? Y la conducta no agresiva física corresponde a la inquietud. Cuando ustedes ven al paciente sentado en la silla de ruedas, que se mueve, ¿cierto? Constantemente, como si tuviera una silla mecedora, ¿ya? O manipula objetos, o se tira la ropa, o se rompe la ropa, ¿ya? En forma inapropiada también tenemos los pacientes que caminan, que los ven habitualmente en las otras áreas, ¿cierto? Que deambulan, van de un extremo a otro, pero no con una real intención que va a un extremo a buscar un objeto, sino que va y vuelve sin ningún objetivo, ¿ya? Eso se llama vagabundeo. El negativismo, es muy frecuente que también lo ven cuando, por ejemplo, lo quieren bañar. Lo primero que le dicen, no, o lo quieren alimentar. Sáqueme este alimento, no me gusta, no quiero, o cuando ustedes quieren hacer alguna actividad con el paciente y el paciente se niega. Es muy frecuente también como conducta no agresiva. Y por último, ¿cierto?, que habitualmente lo vemos en los turnos de noche, los pacientes cuando no duermen, el insomnio. El paciente no durmió toda la noche, el paciente durmió las primeras horas, pero ya después el resto de la noche no durmió nada. Entonces, esa conducta también es una conducta de la agitación, ¿ya? Y las conductas sexuales inapropiadas, que a veces también presentan los pacientes, pero en una demencia a lo mejor más digamos, no tan severa como los pacientes que tenemos hospitalizados, sino son pacientes más jóvenes o pacientes que todavía, ¿cierto?, son capaces de deambular y que a veces nosotros vemos en que la familia nos dicen que el paciente o se baja los pantalones y que nosotros tenemos que enseñarle cómo tienen que manejar este paciente, ¿cierto?, para que ellos puedan mantener las conductas dentro de digamos, de la comunidad, ¿ya? Sigamos. Ahora, ¿cómo enfrentamos este comportamiento difícil? Bueno, lo principal, como decía la doctora, hacernos las preguntas. ¿Cuáles son las causas de esta conducta violenta? ¿Por qué ocurrió? Ustedes conocen muy bien a sus pacientes, están todo el día con ellos, están las 12 horas del turno, los ven, ¿cierto? Son pacientes que hasta como respiran se dan cuenta que están bien o que están mal. Entonces, la pregunta principal que tenemos que hacernos, ¿qué pasó? Y una de ellas es, ¿cuáles son las causas médicas? El paciente tiene dolor, si no se comunica, a lo mejor puede tener dolor, ¿cierto?, abdominal, o le duele, ¿cierto?, alguna pieza dentaria, o el paciente tiene algún cuadro infeccioso que está debutando, ¿cierto?, con la conducta, ¿ya? Anoche una de sus compañeras me dijo, yo veo al paciente que no está igual porque lo veo inquieto, no me había tocado verlo así los turnos anteriores. ¿Y qué pasó? Revisando todo, el paciente estaba con su evacuación intestinal atrasada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Al momento de la muda, lo levantamos, lo llevamos al baño, lo sentamos en el baño. El paciente obviamente presentó su evacuación intestinal, lo acostamos y durmió toda la noche. ¿Se fijan? Pero su compañera se dio cuenta. Dijo, no está igual como lo veo todos los días. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué esa conducta? Ahora, también hay otras causas psiquiátricas que generalmente tienen que ver con los estados de ánimo, que podría estar cursando con un síndrome depresivo, aparte de su deterioro cognitivo o su demencia. Ellos también pueden estar con demencia y con depresión. Y las causas ambientales, que esto siempre yo les digo a todas las asistentes, que si el paciente yo lo levanto a las 8 de la mañana a una silla de ruedas, ¿cierto? Obviamente a las 20 horas, si ha estado todo el día en la silla de ruedas, el paciente ya está agotado, porque le duele, ¿cierto?, la espalda, porque le duele la zona glútea y porque habitualmente nosotros tenemos que movilizarlo, y si el paciente camina, ojalá lo logremos hacer caminar, y si no, levantarlo en la silla de ruedas y tenerlo un rato parado, ¿cierto?, para que él, ¿cierto?, descanse en las áreas que está apoyando, ¿cierto?, para mantener la bipedestación. O lo otro es que también lo podemos dejar sobre cama, ¿cierto?, el horario que ya no tiene actividad. ¿Se fijan? La restricción física también es una causa de conducta violenta. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Las preguntas. Ustedes hacerse las preguntas. Yo no tengo la menor duda que ustedes conocen perfectamente a sus pacientes. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, algo pasó.
igual, chequeando, como un ticket. A ver, tiene un tema médico, un tema psiquiátrico, está depresivo, no vino la familia, hace muchos días, lo echa de menos, y ahí, bueno, avisarnos para que nosotros a su vez podamos llamar al familiar que venga a la visita. O la restricción física, que también ustedes tienen que ir monitorizando cada 2 horas, dice el protocolo. Cada 2 horas tenemos que monitorizar el apnea o la sujeción, si es que es el caso. La siguiente. Ahora, ¿cómo enfrentamos un comportamiento posicionista? El paciente no quiere, ¿cierto? ¿Qué tipo de actividad causa un comportamiento posicionista? ¿Me pueden decir alguna? Algo ya mencionamos. Eso ustedes lo han vivido, lo que sea. Cuando le dicen no, ¿ok? Comer. Ya, esa es una... Agotarse, bañarse, todo eso. Bañarse, esa es como la más frecuente, que no quieren bañarse. Tomarse los medicamentos. Tomarse los medicamentos. Y después uno le dice de nuevo, vamos a bañar al tiro. ¿Se fijan? Entonces, ahí un poco también es lo mismo, preguntarse por qué. A lo mejor la hora que quieren bañarse hace frío todavía. Entonces, como hace frío, a lo mejor tenemos que esperar un rato más, que ya las temperaturas de las mañanas que están tan heladas, ¿se fijan? O las últimas de la noche que también están tan heladas, que sean más, digamos, un horario que ustedes ven que ya el paciente está bien despierto y por otro lado, ¿cierto?, no está tan helado el ambiente. O como lo hacen siempre, cerrar las puertas y mantener, ¿cierto?, el departamento que esté una temperatura adecuada. Ahora, también es importante que todas las actividades que sean como de mayor negativismo de ellos, ustedes la hagan en un horario en que ellos están más activos, y generalmente eso es en las mañanas. Entonces, si ustedes quieren bañar, que lo hacen, es en las mañanas, en vez de las tardes, por lo mismo, porque como se va a ir la luz natural, los pacientes se tienden a confundir más después del almuerzo. Entonces ahí también tienen que buscar los horarios que ellos estén como más activos. Entonces, ¿qué tipo de actividad causa un comportamiento posicionista? ¿Dónde se produce esta conducta? Si se produce en el baño, si se produce en el comedor, si se produce cuando los llevan a actividades, o sea, más o menos darse cuenta en qué momento pasa esto, ¿ya? ¿Con quién se produce? Porque nosotros, ¿cierto?, somos todos diferentes. Pero resulta que de repente nosotros, por ejemplo, la Carola me recuerda a alguien. Y a lo mejor ese alguien no es tan grado, pues. Entonces yo digo, esta es la vecina que yo tuve que me echaba la basura para mi lado. Y peleo todo el rato. Y peleo todo el rato. ¿Se fijan? Entonces ahí también hay que ver con quién. A lo mejor no es. Y muchas veces también pasa que hay medicamentos que los pacientes no se quieren tomar. Como por ejemplo una paciente puntual que usted la conoce, que hay que llamar a otro funcionario que se los vaya a dar, porque con esa funcionaria no quiere tomarse los medicamentos. Eso también nos pasa, entonces ahí también tenemos que decir, anda tú, porque a mí no me resulta, ¿se fijan? Cuando se produce, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado el horario de visita? Que muchas veces el familiar queda muy preocupado porque su visita le trajo puras noticias negativa con respecto a lo que está pasando. Entonces muchas veces hemos tenido que decirle, sabe que no puede conversarle esto porque él no es capaz de solucionarlo, va a quedar agitado, va a quedar agresivo, ¿se fija? Ahora, si ustedes ven que es una familia que en realidad no va a recibirlo en la mejor forma, llaman a la enfermera. Y la enfermera irá a decirle que por favor la visita sea con otro tipo de información y no una información que el paciente se va a quedar totalmente alterado. Bueno, existen algunos factores gatillantes de esta conducta, como los más generales, ¿se fijan? Y eso lo vemos siempre, habitualmente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evitarlo. Por ejemplo, con estos traslados que hemos tenido estos últimos días de nuestros pacientes, si está el departamento con nuevos pacientes, ¿cierto?, que vienen llegando, más las sillas de ruedas, con todos sus elementos personales, el que está en el departamento, que como se dice, el que ve llegar, ve una amenaza. ¿Quién está entrando a mi casa? ¿Por qué me traen estas cosas? ¿Y quién es esta persona? ¿Y quién es esta señora? ¿Y por qué está aquí? ¿Se fijan? Entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Sacar la paciente que está habitualmente en el departamento y llevarla a un lugar más tranquilo para que se haga, ¿cierto?, el cambio, ¿cierto?, o el traslado del paciente, y que ella no esté ahí, ¿cierto?, viendo que le están trayendo un montón de elementos o objetos que no son de su casa, porque ellos ven que el entorno es su casa. ¿Se fijan? Como esos pequeños detalles. Sigamos.
Ahora, las acciones adecuadas en caso de alteración conductual, ya, se provocó la crisis, el paciente se alteró conductualmente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero que nada, acercarnos al paciente y tranquilizarlo. ¿Ya? Esa es como la primera medida. Yo tranquilizo a mi paciente, le hablo, ¿ya? No lo confronto en ningún momento y que se encuentre en un ambiente seguro. Ustedes vuelven a presentarse, dicen su nombre y le dicen, yo soy su enfermera y mi nombre es Vilma, no se preocupe, aquí está seguro, ¿se fijan? Después lo oriento y le digo, aquí usted está con nosotros, aquí en, no sé, pues la tercera unidad, en Capredena, y viene aquí para mejorarse. ¿Se acuerda? Usted viene a mejorarse de la rodilla. Tenemos pacientes que ellos están aquí porque les duele la rodilla, ¿se fijan? Entonces, ¿dónde están y qué actividad están desarrollando? Entonces ahí usted orienta. Después recordar, es decir, recordarle al paciente lo que va a suceder en el futuro inmediato. Mire, vamos a ir a dar una vuelta, le voy a dar un juguito, vamos a ir a almorzar, o sea, lo que van a hacer con él inmediatamente. Y por último, redirigen. ¿Cómo redirigen? Permitir disminuir los comportamientos problemáticos al distraerlo. O sea, le hablan de otra cosa. Vamos a ver las flores, o vamos a ver las naranjas. Mire el árbol que está bonito con naranja. ¿Se fija? Le cambian la atención. Esas son las 4, diría yo, acciones que siempre tienen que estar presentes. Tranquilizar, orientar, recordar y redirigir. Sigamos. Ahora, con respecto a la pérdida de la memoria, bueno, a todos nos pasa que de repente andamos con la memoria un poco menos, ¿cierto?, adecuada, pero esos son olvidos normales, benignos que se llaman. Pero nuestro paciente, la pérdida de memoria tiene que ver con su patología principal, que es la demencia. Entonces, lo más probable es que ellos no se van a acordar que almorzaron el día anterior, si vino alguien a verlo, o sea, la memoria reciente. Pero la memoria remota, esa sí se acuerdan, cuando se casaron, dónde estudiaron, ¿fija? Entonces, en ese aspecto ustedes también pueden hacer estimulación hablando con ellos con respecto a su vida. ¿Ya? Como validarlo, qué hacía usted, qué se dedicaba, qué le gustaba. Y cuando le pongan música, siempre que sea una música más o menos de su época. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque el reggaetón no es de su época. A nosotros nos gusta, pero a ellos, ¿se fijan? El reggaetón no, entonces hay que ponerle música más o menos de su época, no sé, pues, Nino Bravo, la ranchera también les gusta, sí, ¿se fijan? Pero lo importante de la música es preguntarle a ellos qué estaban haciendo en su vida cuando estaba de moda esa música. ¿En qué estaban ellos? ¿Se fijan? No solamente la música, sino que a la vez preguntarle, ¿y usted cuando estaba esto de moda, dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Lo bailaba? No sé, pues, para que ellos recuerden. ¿Se fijan? Ahora, hay diferentes tipos de memoria. Está la memoria gustativa, ¿cierto? La memoria táctil, la memoria del olfato. Entonces, los pacientes que están con una demencia muy avanzada, ustedes pueden usar ese tipo de memoria. Cuando le hacen, ¿cómo se llama?, prevención de úlceras por presión y le ponen, ¿cierto?, sus cremas, ahí ustedes de una manera que ellos también lo perciben como algo grato. Entonces, tienen una memoria táctil. El olfato también, cuando le echan colonia o los olores, entonces también eso es una manera de estimular. ¿Se fijan? Por un lado ustedes están haciendo la parte conductual y por otro lado están haciendo la parte de estimulación. Sigamos. Bueno, aquí lo más importante son las rutinas. A nosotros nos cargan la rutina, todos los días lo mismo, todos los días nos levantamos, venimos a trabajar, me gustaría hacer otras cosas. En cambio en ello es súper importante la rutina, porque la rutina lo hace que estén más seguros, se sientan menos desorientados. Cuando los llevan a actividades, ellos trabajan mejor con los kinesiólogos, con los terapeutas, con el fonoaudiólogo, porque ustedes le están dando una estructura, ¿se fijan? No se sienten tan confusos. Entonces, hay que partir el día, obviamente saludando, ¿cierto? Cuando llegamos al turno, buenos días, y se presentan, porque obviamente acuérdense que ellos tienen problemas de su memoria a corto plazo, entonces se presentan y le dicen, mire qué lindo el día, y eso que estamos en otoño, se fija que ya estamos a 27 de mayo, ¿ya? Le dicen, ojalá tuviéramos un calendario con números grandes, el reloj, en algunos departamentos ya lo están colocando, no sé si se han dado cuenta, los del 23, 24 lo tienen, pero si no tenemos eso, por lo menos un calendario, ya un calendario de estos que venden en la feria, para que ellos puedan, ¿cierto?, orientarse. Y esto ojalá hacerlo varias veces en el día, en la mañana y en la tarde.
¿Ya? Recordar los principales acontecimientos del día. ¿Ya? Sigamos. Aquí también, se fija varias veces al día respecto al tiempo, el lugar, y después se debe dejar a la vista los objetos que ellos habitualmente usan. Ojalá el reloj quedara a la vista y el calendario. Y que lo cambien, pues. ¿Se acuerdan cuando fui a ver a un paciente que estaba como atrasada la fecha y yo se la iba a cambiar, todo el tiempo se la iba a cambiar para que no se perdiera el calendario? Sigamos. Bueno, ahora, la prevención de alteración de la conducta, yo siempre hablo de cariño terapia. A todos nos gusta que nos hagan cariño, ¿cierto? Puedo yo estar con la memoria muy mala, muy perdida, una demencia muy avanzada, pero yo sé que si alguien me hace cariño es alguien que no tengo que estar a la defensiva y es alguien que, ¿cierto?, es amigo, es agradable. Entonces, tocar al paciente, hacerle cariño antes de hacerle la acción o para meterle la manito, ¿se fijan? Entonces ellos ya saben que la persona que tiene al frente es una persona amiga. Lo que le hablamos, evitar los estímulos excesivos, la música muy fuerte. Cuando ustedes notan que los pacientes están alterados, chiquillas, bajen las revoluciones, bajen la música, la luz, que si ya estamos llegando a la hora que ya tenemos que dar, que el paciente se dé cuenta que ya le dice a dormir. Bajar las luces, dejar una luz que otra, ¿cierto? Pero no todas prendidas, en el caso si queremos estimular el sueño. La agitación suele producirse en el atardecer. ¿Por qué el atardecer? Porque la luz empieza a ir, ¿cierto? Nuestros pacientes habitualmente no ven bien, habitualmente usan lentes, muchos de ellos, o el cristalino se empieza a colocar opaco, entonces ya no ven con la nitidez que nosotros, y empieza a aflorar todas estas alteraciones con respecto a lo que se llama delirio y alucinaciones. ¿Ustedes saben qué es lo que es delirio y qué es lo que es alucinaciones? Más o menos la diferencia. Si no saben, no importa, yo se lo explico. Ya, el delirio son cosas que ellos creen ciertas y reales, pero obviamente no es así. Por ejemplo, cuando te dicen, pero mire, ahí hay un niño y me está sacando la lengua. ¿Se fijan? Ese es un delirio, son cosas que ellos ven que no son ciertas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante ese delirio? Entrar en el delirio y decirle, sí, pero yo voy a sacar a ese niño, me lo llevo, y hago todo el gesto, como que me lo llevo, como que abro la puerta y que se va, ¿ya? Pero en ningún caso los confronto y le dicen, no, ahí no hay nadie, ¿cómo si ahí no hay nadie? Lo único que van a lograr ahí es que la paciente se angustie y se agite más. ¿Se fijan? Por eso es que hay que entrar al delirio. Ahora, no hay que quedarse en el delirio, ¿me entienden? No, ustedes entran en el delirio, pero rápidamente de nuevo cambia la atención. Pero mire, le voy a dar un juguito ahora. Y salen y hablan de otro tema, no siguen con eso, ¿ya? Y las alucinaciones, generalmente ellos, por ejemplo, pueden decir, a ver doctora, ayúdeme, que tienen bichos en la piel, claro, y que andan arañas, que andan gusanos, y se empiezan como a sacar que son percepciones que no son ciertas, ¿ya? También pueden ver personas fallecidas que están ahí. ¿Ah? ¿Sí? También, sí. Entonces esas también son alucinaciones. Ellos generalmente tienen alucinaciones visuales, ven, ¿ya? No tanto como que escuchan, porque eso generalmente son patologías más psiquiátricas, lo que escuchan voces, ellos ven, ¿ya? Entonces ahí lo mismo. No hay que decirle que no, sino que cambiarle la atención y como seguir un poco cambiarle la atención y tranquilizarlo. ¿Se me quedó algo? No, perfecto. Sigamos con la siguiente. Entonces, prevención de la alteración de la conducta, demostrar nosotros siempre tenemos que estar calmados, tranquilos, relajados, porque ellos absorben nuestra energía y si nosotros estamos nerviosas, ellos lo perciben, ¿ya? Hablarle suave, firme pero suave, nunca gritar, ¿ya? Si es necesario repetir la indicación, pero siempre con frases cortas, no un tremendo discurso, sino que frases cortas con la acción que ustedes quieren hacer. Vamos a bañar, punto.
No, vamos a bañarlo, voy a llevar el champú, el jabón, le voy a hacer esto, esto. No. Solamente una sola, ¿cómo se llama? Una sola indicación. No insistir en realizar la actividad si no quiere. Si no quiere en ese minuto, lo dejan. Por ejemplo, si no quiere comer en ese minuto, si no quiere ir al baño en ese minuto, pues lo deja perfecto, lo deja tranquilo, pero vamos a volver, no sé, voy a volver en un rato más, en 5 minutos más, ¿se fija? Y se van. Reforzar los estímulos positivos. Por ejemplo, si él logra comer solo, logra lavarse los dientes solo, usted le da para que tenga la actividad básica de la vida diaria, que sean más independientes, ustedes lo felicitan. Súper bien lo hizo, excelente. Aunque se le haya caído la pasta en la ropa. O sea, destacan lo positivo y minimizan lo negativo. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ya hablamos, ¿cierto?, del manejo de las ideas delirantes, que ya hablamos de las ideas delirantes y las alucinaciones. Siempre hay que mantener la calma, ¿ya? Porque si no, el adulto mayor va a reaccionar agresivamente si ustedes, obviamente, le dicen que lo que están viendo no son reales, ¿ya? Eso lo discutimos. No discutir, ni contradecir, porque a veces cuando discuten, que ya lo he escuchado y muchos de acá presentes, uno dice, no es el camino, porque lo único que van a lograr es el efecto contrario, que van a tener un paciente demasiado alterado y agitado, ¿ya? Y mantener el buen humor, porque ustedes siempre lo tienen. Yo siempre la veo alegre, la veo optimista, siempre están como que son como la energía positiva de los pacientes. Ah, ya, vamos, y eso es bueno, porque eso es lo que se espera, ¿ya? Ahora, si hay días en que ustedes no andan muy bien, porque todos tenemos nuestros días mejores y peores, para eso tengo mi compañera, ¿sabes qué? Hoy ya no ando muy bien, quédate tú un segundo, yo voy a salir un rato, ¿cierto? Y vuelvo. Sobre todo cuando uno se siente estresado. Sí. ¿Y cómo se siente estresado? Uno siente que el latido es más rápido, ¿cierto? Como que estoy más taquicárdica, ¿cierto? O me duele la cabeza. Entonces ahí yo noto que estoy estresada en el turno. Y puedo yo pedirle a la compañera que se quede un ratito y ustedes. ¿Sí? Ya, sigamos. En cuanto a la comunicación, bueno, ya adelantamos algo. Hay que asegurarse que si ellos usan audífonos, hay que pedirle los audífonos a la familia para podernos comunicar mejor con ellos, para que los profesionales puedan obviamente realizar su terapia de mejor manera y obviamente para que evitar cierto estos riesgos de que se extravíen los audífonos, los entregamos turno a turno, porque son elementos cierto delicados. Los lentes lo mismo, los lentes se pone cierto en la patita del lente el nombre y apellido del paciente para que no se confunda con los lentes de los demás pacientes. Y utilizar el lenguaje corporal. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo. Buenos días. ¿Se fijan? Yo me agacho al nivel de los ojos para que me vea, porque generalmente ellos están en silla de ruedas. Entonces yo me agacho y le hago buenos días y le toco. ¿Sí? Entonces, aunque no lo he escuchado, pero le mandé doble mensaje, verbal y mensaje físico, manual, ¿ya? Corporal. Hablar con cortas y sencillas frases, ¿se fija? Ayudarle a encontrar las palabras precisas. A veces a ellos les cuesta encontrar las palabras, sobre todo los pacientes que tienen ciertos accidentes vasculares, que disfrutar en el habla. Con el tiempo uno se acostumbra ya a escucharlo, ya como que uno le completa la oración, como se dice, ¿se fija? La palabra precisa. Y por supuesto, lo que hablamos siempre, no discutir, ¿cierto? O tratar de razonar con él. Eso, por esa vía no vamos a llegar. Cuando ustedes se comuniquen, no empiecen con la palabra no adelante. Por ejemplo, ¿cierto que no quiere bañarse? ¿Cierto que no quiere comer? El no hay que sacarlo de nuestras vidas. Hay que decir, vamos a comer, vamos a irnos a bañar. ¿Se fijan? Eso lo tenemos claro, es como nuestra cultura, pero hay que evitar poner la palabra no dentro de nuestro discurso. Y, por supuesto, no hacer ningún comentario de nuestro paciente delante del paciente. A nadie nos gustaría que hablaran de, por ejemplo, mira, la señora Vilma, fíjate, bla, 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 y yo estoy ahí, pues. Nadie nos gusta. Si acuérdense que ellos tienen su lagunita de lucidez, ellos no todo el tiempo están desorientados. Entonces es importante que ustedes eviten eso, ¿ya? En la entrega de turno sobre todo. La siguiente, por favor.
Bueno, y ya como finalizando un poco en esta pequeña pincelada que les traje hoy día, uno de los temas de los síndromes geriátricos es el trastorno del sueño. El trastorno del sueño, ustedes han escuchado que cuando somos bebés dormimos prácticamente todo el día. Después, ¿cierto?, vamos regulando nuestro sueño y se va cortando. Los adolescentes duermen también, ¿cierto? Pero los adultos mayores se les acorta el sueño, ¿ya? Ellos con 4 horas, con 5 horas están bien. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que conocer y preguntarle a la familia cómo era él en su vida antes de estar enfermo, él se acostaba temprano o se acostaba tarde. Y ahí entramos, ¿cierto?, a lo que llamamos los pacientes que son búho, que son los que se acuestan tarde y se levantan tarde. Y los pacientes que son alondra, que se acuestan con las gallinas y se levantan antes que salga el sol. ¿Se fijan? Entonces, esa es una manera de ustedes también de poder discernir a quién acuesto primero, a quién acuesto después, ¿cierto? Para que obviamente puedan dormir las horas básicas, ¿cierto? Para que el otro día puedan ellos estar, ¿cierto?, de mejor manera en las actividades de estimulación y de las terapias que tienen. Esa es una cosa. Lo otro es que los pacientes que tienen trastorno del sueño en el día no pueden dormir, porque si tienen estos como que duermen en la silla de ruedas, ¿cierto? Y en la noche no duermen nada, que tienen trastorno del sueño, media hora de siesta, me decía un médico que yo trabajé y presentó este tema, decían que son 2 horas menos que duermen en la noche. Es como esa es la relación. Entonces, hay que mantenerlos activos, hay que mantenerlos despiertos, hay que estar durmiendo para que el ciclo del sueño se ordene. Porque si en el día duerme todo el día, en la noche va a estar despierto toda la noche y así, se da vuelta el ciclo. Entonces nosotros tenemos que evitar eso, ¿ya? Igual, las luces que yo le decía, hay que bajar las luces, hay que eliminar los ruidos fuertes y uso de ropa cómoda. Ya, ropa cómoda, que el paciente no tenga frío, que no esté sobreabrigado, que no esté con la ropa apretada, ¿se fijan? Es como nos gustaría a nosotros dormir, ¿ya? Siempre se le pide buzo a los pacientes como ropa más cómoda, o pijama, ¿cierto? Ahora ya a la señora no se le pide camisas de dormir, se le pide pijama. Y lo que me da. Bueno, también tenemos el tema, ¿cierto?, cuando a veces los pacientes tienen frío. Que no me escuchen pero a veces piden algo calentito. Entonces ahí también tenemos que evaluar para dar la novedad a nutrición si el paciente requiere, ¿cierto?, una colación a las 10 de la noche para que obviamente después ellos puedan dormir durante toda la noche. Sobre todo ahora que hace frío, estamos entrando a invierno. La siguiente. Bueno, esta quedó, doctora. Pero mire, son consejos que pueden disminuir, ¿cierto?, estas alteraciones de conducta. Por ejemplo, fijarse en la situación que coopera o imita. Por ejemplo, aquí Alexandro va a hacer su presentación y él le va a hablar un poco más de este tema, de que muchas veces hay que hacer actividades en que ellos imitan nuestra acción, ¿ya? Por ejemplo, los ejercicios, levantar los brazos, pero no quiero detenerme en eso. Siempre hay que pedirle que hagan la actividad, pero paso a paso. Por ejemplo, si ustedes quieren que ellos se pongan solo la camisa, usted tendría que decirle, se va a poner, ¿cierto?, el brazo, después el otro, vamos a aprovechar el botón y le van dando la orden en forma, ¿cierto?, paso a paso. No como todo junto. Se va a poner la camisa y usted se abrocha, sino que le van diciendo el paso que tienen que hacer. Cuando los pacientes tienen actos de reflejo de agarrarse de la ropa de nosotros y no nos sueltan, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que pasarle otro objeto para distraerle la atención. Por ejemplo, hay a veces peluche, entonces uno le puede pedir a la familia que le traiga algún objeto que sea como para ellos significativo, para que justamente cuando pase eso, que se toma de ustedes o del otro paciente, ¿se han fijado, no? Ustedes le pasan el objeto y sueltan. Estos son algunos consejos, ¿ya? Para que mantengan las manos ocupadas. Observar un tercero cómo nos relacionamos con el paciente. Es importante que ustedes también se miren entre ustedes, que se miren entre ustedes en el sentido cómo manejan su paciente. Cómo maneja Carola a un paciente, cómo maneja Isabel a un paciente, la Jimena, cómo lo maneja.
Entonces a lo mejor ella ha descubierto que esa manera le ha resultado. Aquí no hay receta, no hay receta porque cada uno somos diferentes, pero a lo mejor tú encontraste una manera que te... Entonces cuando le toque tomar el paciente, ¿cómo lo haces tú? ¿Se fijan? Y en eso tenemos que ser muy humildes porque yo aprendo todos los días algo nuevo de mis compañeras, del equipo, ¿ya? Si el paciente aumenta la agresividad en alguna actividad, vuelvo a recalcar, no insistir, lo dejan tranquilo. En cuanto a la falta de cooperación, la actividad básica de la vida diaria, el buen cuidador no es el que le hace todo, el buen cuidador es el que hace rehabilitación. O sea, ustedes tienen que tratar de que ese paciente logre alguna actividad, aunque sea la mínima. Por ejemplo, un paciente que no lograba bipedestar, que estaba siempre en silla de ruedas, y te logran bipedestar y logran que después ese paciente vaya al baño caminando con asistencia, ya es un logro, ¿se fijan? Y lo que yo les decía, las tareas más difíciles siempre tienen que hacerlas, ojalá, cuando el paciente esté más alerta, que es en la mañana, y las menos las dejan para después de almuerzo. Bueno, y recordar siempre, ante cualquier duda, nosotros trabajamos en equipo. Todos somos un equipo aquí. Yo no saco nada, hacer nada sola, yo necesito mi equipo, ¿cierto? Y ustedes no necesitan a nosotros, y así nos vamos. Entonces, avisar, cualquier duda, si quieren saber algo más del paciente, pregunte, para que ustedes también se sientan más seguras en atender a su paciente. Ustedes tienen un librito, tienen un cuaderno, anótenlo ahí, las cosas que a ustedes les llamó la atención de su paciente, y después cuando entregamos turno, nosotros también a su vez la referimos, ¿cierto?, a la visita para que sea evaluado, ¿ya? Los aspectos más importantes del adulto mayor que les tocó atender. Eso sería, pues muchas gracias.